También le quiero decir tanto a Pablo como a José que el Código Procesal Penal les permite a ustedes declarar. Si bien a nosotros, como este sistema no le toma declaración a ustedes de carácter indagatorio, pero tienen la libertad de declarar en cualquier etapa del proceso, son libres de hacer el descargo que quisieran hacer en su defensa, en el ejercicio de sus derechos. Así que esto lo pueden tener de presente para los que quieran acotar, inclusive en esta audiencia. De todas formas, también mi obligación es decirles que si no quieren decir nada, si no quieren manifestar nada, de manera alguna eso se puede tomar como una presunción en su contra respecto del hecho investigado. Teniendo presente esto, le voy a dar la palabra al Ministerio Público. Sí, buenas tardes, señoría. Acá venimos, como integrante del Ministerio Público, a plantear y fundamentar cargos contra los imputados aquí presentes. Quiero aclarar que vamos a desdoblar nuestra presentación en la formulación de cargos precisamente en el hecho y la calificación legal, y el doctor Valditarra se va a referir a las medidas cautelares que vamos a solicitar. Okay. Motivo por el cual tengo que decir que se le imputa a los imputados que el día 19 de agosto de 2017, entre las 6:10 y las 6:20 de la mañana, aproximadamente en el local conocido como Pub QDA Barbacuda, sito en un camino rural, a la ruta 22 de Río Colorado, lugar en que habría ocurrido el hecho que hoy estamos investigando. Y tenemos que el imputado Pablo Rodríguez extrae un elemento punzocortante y conjuntamente con José Humberto Rodríguez comienzan una pelea con la víctima, con el señor Docampo. Producto de esa refriega, digamos, termina con lesiones punzocortantes en una cantidad indeterminada de veces, pero no menos de 14 puñaladas, y una de ellas atravesó la costilla intercostal izquierda, provocándole serias lesiones, y conforme los resultados preliminares de la autopsia, un hemotórax bilateral. Con lo cual, después de ese hecho, los imputados trabajaron en conjunto. Mientras José Humberto lo tomaba del cuerpo, Pablo Rodríguez aprovechó la circunstancia con alevosía y con ensañamiento, por la cantidad de veces, aceptándole las puñaladas referenciadas. Luego de ese hecho puntual, se dan a la fuga, toman un taxi y abandonan el lugar. También el imputado Pablo Rodríguez abandonó su moto en el lugar. Con lo cual, dejaron a su suerte a la víctima, quien sollozaba producto de las lesiones, y es trasladado al hospital con la ambulancia del Hospital Público de Río Colorado, llegando al nosocomio perdiendo la vida. Concretamente, ese es el hecho que nosotros venimos a investigar y que evidentemente configura la figura del artículo 80, inciso segundo, homicidio con ensañamiento y alevosía. ¿Me puede precisar, señor fiscal, la prueba que le da sustento a su requerimiento? Sí, cómo no. La prueba fundamental son las entrevistas que hemos mantenido con detenidos que hicieron caso omiso a todo lo que es el valor vida, con lo cual nosotros necesitamos, como integrantes del Ministerio Público, que tengan una sanción ejemplar. Acta de procedimiento policial, croquis ilustrativo y referencial del lugar donde se produjeron, donde quedó el occiso, preventivo de rigor,
informe médico y del médico que lo atendió. El médico policial. Correcto. Del médico policial, que también brindó detalles, ¿sí?, acerca de cómo había sido la agresión y del porqué de las heridas en la rodilla, en la mano, tratando de mecanismos defensivos de una persona que realmente no puede defenderse. Y evidentemente que el mismo agresor no puede usar la mano izquierda y la derecha para agredir, ¿no? Eso necesita ayuda. El acta de rastrillaje, acta de secuestro, se secuestró el arma, se secuestraron prendas, se hicieron 4 allanamientos, todo con su debida cadena de custodia. No sé, doctor, si hay alguna otra cosa. Rastros en la moto de... Permiso. Sí. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Rastros en la moto de manchas compatibles con sangre, ¿sí? Levantamiento por parte de criminalística de los mismos y hisopado también de los manillares de la moto, ¿sí? Todo eso, todo lo que me están diciendo está agregado en el legajo. Eso está agregado en el legajo, está hecho todo con testigos civiles en el lugar del hecho, que fue resguardado. Esto cabe aclararlo también, que fue resguardado escasos minutos después del hecho, inclusive estando la persona ahí todavía, previo a que lo retire estando la víctima, previo a que lo retire la ambulancia. Ni bien llegó personal policial, resguardó el lugar del hecho. El resultado preliminar de la autopsia que determina la causa de la muerte, que ya dijimos, hemótórax bilateral, falta agregar el informe definitivo. Y también me gustaría agregar la entrevista a la doctora Bustos, quien fue la médica que recibe a la víctima aún con vida en el hospital, quien manifiesta que a su entender las heridas fueron con intención de causar la muerte, justamente por la cantidad y la profundidad de las mismas, ¿sí? ¿Qué grado de participación le imputan a Autoría, a ambos. Voy a dar la palabra a la defensa si van a hacer alguna manifestación o no sé, y ahora primero uno. Sí. Primero, doctor, quería aclarar que para que quede en el registro, la defensa oficial se va a distribuir entre el doctor Stadler y quien habla. El doctor Stadler va a representar a José Humberto y quien habla, la doctora Santos, representa a Paulo Rodríguez. Ello en virtud de haber advertido apenas me hago cargo de la causa de la existencia de intereses contrapuestos. Esta defensa, a esta altura de la investigación, habiendo sido tan recientes los hechos, no va a coincidir con la acusación de la Fiscalía, toda vez que en el relato de los hechos, si bien podremos coincidir en el día, la hora y el lugar, no aclara cuál es la participación exacta y clara de los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez no pudieron haber atacado a la víctima en forma simultánea. En consecuencia, si eso no queda claro en la formulación de los cargos, estamos violando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Más allá de eso, y a pesar de la extensiva entrevistas que ha mantenido la Fiscalía, de lo que me da cuenta porque estuvimos en el mismo lugar, de todas las entrevistas, no han sido testigos del hecho en sí. La misma Fiscalía dice que los mismos llegaron después. No vamos a discutir, la defensa no va a discutir la consecuencia, el hecho final, fatal, ¿sí? La muerte de Docampo. Podremos discutir otros puntos, pero este hecho no. Así que yo le pediría después al tribunal que la Fiscalía pudiera aclarar cuáles son las pruebas puntuales que tiene y que le pueden endilgar a cada uno de los hermanos Rodríguez el hecho y la participación. Bien.
¿no? Un segundito, por favor. Sí, sí. Doctor Stanley. Sí, voy a manifestar en forma coincidente con mi colega preopinante, así que vamos a pedir que se dé una mayor claridad y certeza a la narración de los hechos y la participación que ha tenido cada uno de los imputados en la imputación del hecho. ¿Quieren hacer algún agregado? Sí, me gustaría aclarar ese punto. Bueno, En cuanto a la autoría, que bueno, el doctor Zornita no se explayó en su momento porque creemos que forma parte de otra etapa, más que de la etapa esta de formulación de cargos, sino de una etapa posterior, pero más allá de eso, a los efectos de aclarar las dudas que tiene la defensa, me gustaría aportar algunos datos al respecto, ¿sí? Respecto del testigo que da cuenta de los hechos tal como fueron, quién habría sido el agresor que asestó la puntada y la otra persona, que se trataría de José, quien ayuda tomándolo y aferrándolo durante la pelea, me gustaría reservar en este momento el nombre por una cuestión de seguridad de la misma, ¿sí? Que después se ofrecerá y se dirá a posteriori, veremos qué medidas se toman de protección respecto de ese testigo, ¿sí? Pero existe una persona, tal como se relató, que da cuenta exactamente de quién toma el elemento cortopunzante y asesta las puñaladas, que sería el señor Pablo Rodríguez, ¿sí? Pablo o Paulo Rodríguez, ¿sí? Bien. En tanto que la ayuda para que esto se dé de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, ambos tienen dominio del hecho, por eso hablamos de coautoría, ¿sí? No de una participación, ¿sí? Porque los dos tienen dominio del hecho, si no se podría haber hecho de esta manera. Podría haber ocurrido de otra manera, pero no de esta manera en la que ocurrió, por eso sostenemos la coautoría, ¿sí? Si bien uno creemos que fue el señor Pablo Rodríguez quien asestó la puñalada, ¿sí? Justamente en base a ese testimonio y otros que aportan, no tan claramente, pero que aportan a este hecho, es que sostenemos la coautoría de ambos imputados. Perfecto. ¿Alguna acotación más, doctora, por la defensa? Sí, doctor. Con relación a lo que manifiesta el doctor Valditarra, con relación a la reserva de la identidad del testigo, debo recordarle que si va a hacer la manifestación acerca si es un testigo protegido o no, en esta instancia existen otros medios para proteger las evidencias y las pruebas. Además, va a afectar el derecho de defensa y control que debe realizar la defensa a lo largo de la investigación. Quisiera que aclare la Fiscalía bajo qué figura va a proteger al testigo, porque tampoco conoce esta defensa si es que el tipo de medidas cautelares que va a solicitar la Fiscalía. Perdón. Yo voy a dar a mí suficiente lo que ha expresado el Ministerio Público y lo que ha expresado la defensa. Obviamente, un nuevo sistema procesal se canaliza todo a través de un legajo, en donde las actuaciones están a plena disposición, no solo obviamente del Ministerio Público, sino de la defensa. Todo lo que se incorpore deberá ser por esa mecánica en ese legajo e indudablemente, doctora, la defensa va a tener acceso a eso. Yo voy a considerar, en función de lo que he escuchado, tanto el Ministerio Público como la defensa, tener por formulado los cargos de manera de debida forma y fundamentada para esta etapa primigenia y de investigación en que han acontecido los hechos. Yo creo que hay suficientes elementos brindados por la Fiscalía en este momento que se han incorporado al legajo que permiten en este momento tener los cargos formulados en debida forma. Consecuentemente, habiendo resuelto esto, le voy a conceder la palabra también al Ministerio Público en lo que tiene que ver con la sustanciación del tiempo para producir las pruebas que considere necesario. Sí, señoría, estimamos prudente el término de 60 días. 60 días. Para la producción de la prueba de defensa. ¿Puede ser una mención de la prueba que quedan? Sí,
queda prueba de ADN, queda el informe definitivo de autopsia con las conclusiones, queda el examen de las prendas secuestradas, ¿sí? Y la pericia respectiva al arma secuestrada, utilizada. Básicamente, sí. Y con algunas pocas entrevistas más. Ajá, algunas testimoniales. sí, Para eso piden ministerio de 60 días. La defensa, ¿qué opina respecto? Doctor, disculpe. Me parece que tiene que ver con el relato de la medida cautelar que voy a solicitar, poder justificar ese plazo, ¿sí? Si a usted le parece correcto, yo daría los fundamentos de la medida a solicitar y después hablaríamos del plazo si usted lo cree conveniente. ¿Usted quiere agregar pedirse respecto de la medida cautelar también? Sí. Lo escuchamos. Bueno, esta Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva de ambos imputados, ¿sí? Por considerar que es la única medida que va a garantizar que estas dos personas estén a derecho. Paso a fundamentar los mismos, ¿sí? En principio, si bien, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, el monto de la pena per se no basta, ¿sí? Pero es uno de los elementos a tener en cuenta. No nos olvidemos que el homicidio agravado por alevosía tiene una pena de prisión perpetua, la cual sería obviamente de cumplimiento efectivo, ¿sí? Ambas personas son oriundos de Monte Carlo, una ciudad o pueblo de la provincia de Misiones, ¿sí? Que se encuentra en el límite donde estas personas tienen el asiento de su familia, ¿sí? La mayoría de su familia, salvo ellos que están en Río Colorado y creemos que hay un hermano, ¿sí? Me gustaría exhibir para que lo vean las partes donde se encuentra la ciudad de Monte Carlo. Es una impresión de Google Maps, ¿sí? Que, si usted me lo permite, me pongo de pie, doctor. Esta es la ciudad de Monte Carlo que está señalada con amarillo, que es Paraguay, ¿sí? Solamente lo divide el río Paraná, ¿sí? Lo que fundamentaría el peligro de fuga, ¿sí? De que las partes pudieran utilizar ese medio para evadirse de la justicia argentina, ¿sí? Bien, tenemos un informe también del oficial, permítanme, el oficial Bustamante, que ha intervenido de la Comisaría 11 de Río Colorado, que ha intervenido en otras oportunidades, ¿sí? Donde da cuenta, digamos, de que esta persona, me refiero en este caso al señor Pablo Rodríguez, ha tenido muchos inconvenientes, ¿sí? con problemas de citaciones ante la policía, no ha concurrido, han debido buscarlo en reiteradas oportunidades, ¿sí? Que está agregado legal, por este momento no lo encuentro porque el doctor lo usó para mirar otras actuaciones. Pero le pido que me lo busque, lo informe, ¿sí? Asimismo, todos los testigos entrevistados, ¿sí? Dan cuenta de que se los conoce como los misioneros, o sea, eso afirma, digamos, que no son oriundos de la ciudad de Río Colorado. Los informes de abono, asimismo, también dicen que están agregados al legajo y fueron puestos a disposición de la defensa, los cuales también dan cuenta que solo tienen trabajos temporarios de tipo de apicultura o trabajan en el campo, en la extracción de leña y cuestiones por el estilo, no poseen arraigo en la ciudad, ¿sí? Por eso se teme el peligro de fuga. En base a eso, y a su vez también el temor de los testigos de que puedan llegar a tomar algún tipo de represalia, atento a la gravedad del hecho, digamos, de la forma comisiva del mismo, ¿sí? Lo violento del hecho. Asimismo, bueno, en base a lo que le decía en un principio, consideramos este plazo suficiente, ¿sí? Al menos salvo que surjan nuevas evidencias que hagan solicitar una nueva audiencia para rever el mismo, ¿sí? El plazo de 2 meses, puedo repetir, 60 días. 60 días de prisión preventiva. De prisión preventiva. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Sí, doctora. Señor juez, esta defensa se manifiesta en contrario a lo manifestado por el señor agente fiscal en función
tendenciosa considera que porque una persona no es nacido en determinado lugar, es un ajeno, es un paria que no está arraigado en el lugar donde vive. Mi asistido hace 9 años que vive en forma permanente e ininterrumpida en la ciudad de Río Colorado. Tiene 3 hijos y conforma una familia junto a su mujer, que es de Bahía Blanca, nacida en Bahía Blanca. Por lo que considero que es excesiva la medida que solicita la Fiscalía de la prisión preventiva, que esta parte va a solicitar que la misma pueda cambiarse por otra, como lo podría ser de una asistencia diaria o periódica ante la Policía de Río Colorado, para que mi asistido pueda estar en su lugar de arraigo, pueda estar junto a su familia, pueda trabajar para poder mantener a su familia y estar a disposición de la justicia cuando lo requiera, a disposición de la Fiscalía. Me parece que es excesiva en esta etapa solicitar un plazo tan excesivo y una medida tan grave como una prisión preventiva, porque pues, se podrían pedir otras medidas. La prisión preventiva siempre es la última medida que se toma cuando hay algún entorpecimiento a la justicia o un peligro de evasión. Mi asistido, ¿a dónde se va a ir? No va a abandonar a su familia, él quiere estar al lado de su familia. ¿En qué va a entorpecer el accionar de la justicia si prácticamente la misma justicia, la misma Fiscalía ha dicho que tiene prácticamente incorporado toda la prueba y lo único que queda incorporado son pruebas científicas? Y aparte en su acusación tampoco no ha sido clara la Fiscalía en cuál ha sido la participación de mi asistido en el hecho. No hay un solo testigo presencial que haya podido ver en el momento justo de cómo ocurrieron y cuándo ocurrieron. Solamente los testigos que ha propuesto y que menciona son todos testigos que llegaron después de ocurrido el hecho. Entonces todo esto hace que esta defensa peticione que sea cambiada las medidas cautelares sobre mi asistido. Yo voy a hablar por el señor Rodríguez Pablo. El señor, si bien no hace 10 años que está acá en la localidad de Río Colorado, hace menos tiempo, pero sí de los informes de abono que los tengo a disposición de la Fiscalía, el señor cuenta con buena conducta, buen nombre y podrá tener muchos errores, como todos, pero no va a obstaculizar, no se va a escapar. Entiendo también, como el doctor Stadler, excesiva la medida. Entiendo que la prueba que queda pendiente puede producirse en un lapso menor y también entiendo que no solamente nuestro código, la ley 5020, prevé otras medidas de restricción que puedan asegurar el desarrollo del proceso y la investigación. Y tomando un poco lo que decía el doctor Valditarra con relación a los testigos que faltarían todavía entrevistar, existen otros medios para asegurar dichas declaraciones. Yo voy a solicitar para mi defendido una prisión domiciliaria y otras medidas a lo largo de este trámite, y voy a dejar planteada la revisión de la medida cautelar. A todo evento cumplo con las instrucciones de mi asistido de pedir la reducción en 30 días, si es posible. Nada más. Perfecto. Bueno, habiendo escuchado las partes, con todo el acontecer que tiene la temática de la formulación de cargos,
poco dando resumen a lo que hemos expuesto en esta audiencia. Ratifico que tengo por formulado los cargos en tiempo y forma con la debida fundamentación legal contra los señores Pablo Fabián Rodríguez y José Humberto Rodríguez, cuyos demás datos filiatorios figuran en el legajo. Declarar formalmente la apertura de la investigación penal preparatoria. Y atento a lo manifestado por las partes respecto a la prisión preventiva peticionada por el Ministerio Público y a la que he dado respuesta también la defensa, voy a adherir a la petición que hace el Ministerio, adherir a sus fundamentos, los cuales hago mío y comparto totalmente, e imponer por el plazo de 2 meses la prisión preventiva a los imputados. Voy a ordenar el alojamiento en una unidad penal, no sé si el Ministerio Público. Hablé con la jefe del establecimiento y tiene otro derecho. Bueno, aquí en Cholechuel. Sí. Bueno, ordenar el alojamiento de los imputados en la unidad penal de Cholechuel, librándose el oficio de rigor a través de la oficina judicial. Y de lo demás, tengo presente el planteo de revisión que ha hecho la señora defensora y encomiendo ya mismo en este acto a la oficina judicial para que haga las gestiones pertinentes para fijar la audiencia de rigor, para que se garantice la defensa en juicio, fijándose inmediatamente por sorteo, por donde corresponda, una nueva audiencia de revisión conforme lo peticionado en esta audiencia. En lo demás, tengo por notificado... Señor juez, yo también voy a dejar planteado la revisión de la medida dispuesta. Perfecto. Se tiene presente doctor Stabler y así queda registrada una audiencia. Que ambos defensores van a recurrir en revisión. Así que ya he dispuesto que se fije una audiencia respectiva para que se trate este tema, esencialmente que tiene que ver con la medida cautelar. Y en función de lo dispuesto por vuestra señoría, de la restricción de la libertad, de la prisión preventiva, voy a solicitar que los imputados permanezcan en un mismo lugar y en un mismo pabellón, en cercanía entre ambos, a los fines de resguardarse del sistema carcelario. Sí, eso es algo que no puedo definir en esta instancia. Correcto. Yo lo lo dejo planteado. Lo deja plantear, perfecto. Pero no me corresponde a mí decirlo en este momento, porque ni siquiera aún se han alojado el establecimiento penal y veremos a ver qué acontece, pero por supuesto que estaremos a disposición de lo que se crea conveniente. Así que de esta forma doy por cerrada la audiencia y notificada a las partes. Muchas gracias. Muchas gracias.